En las declaraciones de tipo inicial, proporcionar los datos de los bienes que poseía a la fecha de toma de posesión del encargo. En la de conclusión, capturar la información correspondiente a la fecha del término mismo. En la declaración de modificación patrimonial, reportar la situación de las adquisiciones o ventas de bienes inmuebles en su patrimonio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Incorporar un bien inmueble. En este apartado, ingresar los datos relacionados con la adquisición de tus bienes inmuebles. Se sugiere contar con las facturas o notas para obtener el valor y fecha de la adquisición de menaje de casa. Colecciones, joyas, obras de arte y semovientes. Puedes registrar línea blanca, muebles y electrodomésticos, indicando su valor en forma global. En joyas se podrá hacer el registro, agrupándolos de la siguiente manera: varios 2, varios 5, varios 7, varios 10, etc., e indicando su valor en forma global. En colecciones, podrás declarar libros, armas, estampillas, etc., indicando su valor en forma global. En obras de arte, podrás referir a óleos o pinturas, esculturas, fotografías, estatuas, estatuillas, litografías, etc., indicando su valor en forma global. En semovientes, puedes declarar mascotas, ganado o criaderos caninos, porcinos, bovinos, etc., indicando en su caso su valor en forma global. Tipo de operación. Deberás seleccionar la opción Incorporación y proporcionar los siguientes datos obligatorios: tipo de bien, descripción del bien, forma de operación. Selecciona del catálogo la forma de adquisición, cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. Relación del autor de la cesión, donación o herencia con el titular. Selecciona del catálogo fecha de adquisición, valor de la operación. Proporcione el monto del bien y seleccione tipo de moneda. Para incorporar datos de otro bien, repita el procedimiento. Venta de bienes inmuebles. Si vendió, cedió, traspasó, donó o desincorporó de su patrimonio un bien inmueble, deberá seleccionar el tipo de operación, venta. Para el llenado de este rubro, deberá contar con el contrato y/o documentos que amparen la venta. Deberá proporcionar los siguientes datos obligatorios: tipo de bien, descripción del bien, forma de adquisición, valor del bien inmueble al momento de la adquisición, fecha de adquisición, titular. Para incorporar datos de otra venta, repite el procedimiento. Bienes muebles sin modificación. Si los bienes muebles de una declaración anterior que aparecen en la lista no fueron desincorporados o sufrieron algún cambio, se indicará sin cambio. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. Incorporar la cuenta donde le depositan nómina, el seguro de separación individualizado y otros fondos de ahorro. Para el llenado de este apartado, deberá contar con los contratos y/o estados de cuenta respectivos, con corte a las siguientes fechas. En la declaración inicial, a la fecha de toma de posesión del encargo. En la declaración de modificación patrimonial, al 31 de diciembre del año inmediato anterior. En la declaración de conclusión, a la fecha de conclusión del encargo. Algunos tipos de inversión: bancaria, cuentas de ahorro, cheques, maestras, de nómina, a plazo, otros, valores bursátiles, acciones y derivados, bonos, papel comercial y otros, fondos de inversión, sociedades de inversión, fideicomisos y otros, organizaciones privadas, empresa, negocios, cajas de ahorro y otras, posesión de monedas y metales, centenarios, onzas Troy, divisas y otras. Otros, especifique. Si no posee inversiones, cuentas bancarias u otro tipo de valores, marcar casilla con ninguno. Incorporar una inversión o cuenta. Para incorporar información de una cuenta o inversión, deberá seleccionar la opción Incorporación y proporcionar los siguientes datos obligatorios. Tipo de inversión. Seleccionar del catálogo bancaria, valores bursátiles, fondos de inversión, organizaciones privadas, posesión de monedas y metales,
Seguro de separación individualizado. Número de cuenta o contrato. ¿Dónde se localiza la inversión? Señalar la casilla que corresponda, México o extranjero. Institución o razón social. Si seleccionó extranjero, proporcionar la institución y país. Saldo. Proporcionar el saldo a la fecha de posesión del encargo para la declaración inicial, a la fecha de término del encargo para la declaración de conclusión, o del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior para declaración de modificación patrimonial. Titular. Venta de valores bursátiles, acciones, fondos de inversión, partes sociales y otro tipo de valores. Si se efectuó la venta de valores, fondos de inversión, acciones o monedas, seleccionar el tipo de operación venta. Se debe tener el contrato y/o documentos que amparen la venta de las acciones, valores, monedas, etc. En caso de que sea venta, deberá proporcionar los siguientes datos obligatorios. Tipo de inversión. Especifique el tipo. Valores bursátiles. Fondos de inversión. Organizaciones privadas. Monedas y metales. Número de cuenta o contrato. ¿Dónde se localiza la inversión? Señalar la casilla si corresponde a México o extranjero. Institución o razón social. Si seleccionó extranjero, proporcionar la institución y el país. Posteriormente deberá ingresar los datos de la operación. Forma de operación. Valor de la operación. Fecha de la operación. Titular. Para incorporar datos de otra venta, repetir el procedimiento. Saldos en cuenta o inversión. Si las cuentas bancarias o de inversión de la declaración anterior que aparecen en la lista no fueron desincorporadas de su patrimonio, solo debe de actualizar el saldo de las mismas. Seleccionar el tipo de operación saldo. En caso de que no realice actualización o modificación en el aumento o disminución en el monto de los adeudos manifestados con anterioridad, deberá seleccionar el tipo de operación sin cambio. Adeudos. En las declaraciones de tipo inicial, proporcionar los datos de los adeudos que posea la fecha de toma de posición del encargo. En la de conclusión, capture la información correspondiente a la fecha del término del mismo. En la de modificación patrimonial, reporte el saldo de los adeudos al 31 de diciembre del año anterior. Si no tiene adeudos y, en los casos de declaración de modificación y conclusión, no finiquitó alguno anteriormente declarado, marcar la casilla ninguno y pasar al siguiente apartado. Es necesario que reportes tus tarjetas de crédito, aunque el saldo esté en ceros. Tipo de operación. Deberás seleccionar la opción Incorporación y proporcionar los siguientes datos obligatorios. Especifica el tipo, número de cuenta o contrato, dónde se localiza el adeudo, institución, razón social o acreedor, fecha del otorgamiento, indicar la fecha en formato día, mes y año. Este campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. Monto original del adeudo. Este campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. Saldo insoluto. En el caso de la declaración de inicio, a la fecha de toma de posición del encargo. En la de modificación patrimonial, al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Y en la de conclusión, a la fecha de conclusión del encargo. Plazo del adeudo en caso de compra de vehículo o crédito hipotecario. En el caso de crédito hipotecario, indicar el plazo original del adeudo en años. Para compra de vehículos, indicar el plazo del adeudo en meses. De haber efectuado una reestructuración, indicar el plazo y monto en el apartado de observaciones. Este campo no aplica en otro tipo de adeudos. Titular. Para incorporar datos de otro adeudo, repite el procedimiento. Actualizar montos de adeudos. Si incrementó o disminuyó el monto de un adeudo, debe actualizar el monto según el tipo de declaración. Si es inicial, a la toma de posición. Si es de modificación, al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Y en la de conclusión, a la fecha de concluido el encargo. Para actualizar la información deberá seleccionar el tipo de operación, saldo, especificar el tipo, seleccionar del catálogo según corresponda, créditos hipotecarios, préstamos personales, compras a crédito,
Tarjetas de crédito. Compra de vehículo. ¿Dónde se localiza el adeudo? ¿México o extranjero? Institución o razón social o acreedor. Fecha del otorgamiento. Indica la fecha en formato día, mes y año. Este campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. Monto original del adeudo. Proporciona la cantidad del adeudo y la moneda. Este campo no se requiere en el caso de tarjeta de crédito. Saldo insoluto. Para el llenado de esta información, se debe considerar las siguientes fechas de corte. En la declaración inicial, a la fecha de toma de posición del encargo. En la declaración de modificación, al 31 de diciembre del año inmediato anterior. En la declaración de conclusión, a la fecha de conclusión del encargo. Además, contar con los estados de cuenta correspondientes. Plazo del adeudo en caso de compra de vehículo o crédito hipotecario. En el caso de crédito hipotecario, indicar el plazo original del adeudo en años. Para compra de vehículos, indicar el plazo con el que contrajiste el adeudo en meses. De haber efectuado una reestructuración, indicar el plazo y montos en el apartado de observaciones. Este campo no aplica en otro tipo de adeudos. Titular. Finiquito de adeudos. Para aquellos adeudos que han sido puestos en ceros, las cuentas que han sido canceladas o dadas de baja, deberá seleccionar el tipo de operación finiquito. Deberá proporcionar los siguientes datos obligatorios. Especifique el tipo. Selecciona del catálogo según corresponda. Créditos hipotecarios. Préstamos personales. Compras a crédito. Tarjetas de crédito. Compra de vehículo. Número de cuenta o contrato. ¿Dónde se localiza el adeudo? Institución o razón social o acreedor. Fecha del otorgamiento en crédito hipotecario. Monto original del adeudo en crédito hipotecario. Proporciona la cantidad del adeudo y la moneda. Este campo no se requiere en el caso de tarjetas de crédito. Plazo del adeudo en caso de compra de vehículo o crédito hipotecario. Saldo insoluto. En la columna de estatus se indicará finiquito, que significa que el adeudo ya no existe y no afecta a tu patrimonio. Adeudo sin modificación. En caso de que no se realice actualización o modificación en el aumento o disminución del monto de los adeudos manifestados con anterioridad, deberá seleccionar el tipo de operación sin cambio.